Muy buenas tardes, muchas gracias por participar en esta actividad que con mucho esmero hemos estado preparando desde el Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación CETI y el directorio del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Soy Catherine Cádiz, presidenta del colegio, y hoy junto a María Isabel Diegues Morales vamos a presentarles en primera instancia este resultado del estudio sobre servicios de accesibilidad e inclusión en el área de la traducción e interpretación en Chile, tipos de servicios y usos de inteligencia artificial. Voy a partir dándole la bienvenida a mi querida María Isabel, leyendo un poco un breve extracto de su gran biodata y su gran trayectoria. María Isabel es traductora del inglés y alemán al español, magíster en ciencia política, mención en relaciones internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en filología hispánica por la Universidad de Valladolid, España. Se ha desempeñado por más de 35 años como profesora asociada del programa de traducción de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue becada del Goethe Institut, mi alemán es pésimo, así que perdón, entre 1988 y 1992 para perfeccionarse en la formación de traductores en Múnich, Alemania. En 2018 obtuvo el premio de traducción a la excelencia profesional y académica otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconocimiento también patrocinado por el COTICH. Bienvenida, María Isabel. Muchas gracias, Katy, y muchas gracias a todos por estar aquí. Un agrado para mí haber trabajado con Katy en este proyecto y yo me corresponde presentarla a ella, ¿ya? Bueno, Katy es intérprete y traductora técnica inglés-español, español-inglés, especializada en traducción técnica, jurídico-financiera y posee más de 20 años de sólida trayectoria en faenas mineras, plantas industriales y conferencias internacionales especializadas. Es asesora externa voluntaria en casas de estudio donde recomienda iniciativas para actualizar de manera práctica, eso es muy importante, los programas de traducción e interpretación de nuestro país. Y es también oradora voluntaria en universidades nacionales e internacionales en donde apoya a los académicos con cátedras de ética, inserción laboral, trabajo en terreno y buenas prácticas en traducción e interpretación en los diferentes campos de especialidad. Eso también es muy breve su extenso currículum. Katy. Muchas gracias. Y por supuesto, vamos a aprovechar de inmediato de saludar a nuestros invitados de hoy. Partiremos por Jimena Quirós Pétez, que es la directora audiovisual por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es especializada en cine documental por la FEMIS, diplomada en realización cinematográfica por la Universidad de Chile, especializada en accesibilidad a la cultura y a las comunicaciones por ISTRAT España, magíster en accesibilidad cultural por UDIMA y en 2015 fundó Pupa Estudio Creativo, que es una empresa de producción de contenidos audiovisuales accesibles para personas con diversidad sensorial, especializados más que nada en subtitulado descriptivo, audiodescripción e interpretación en lenguas de señas. Ahora María Isabel va a presentar a nuestra siguiente invitada. Bueno, para mí también un agrado presentar a Patricia Quesada. Es licenciada en lingüística inglesa, magíster en traducción audiovisual y certificada en audiodescripción para personas ciegas en cine y televisión. Posee más de 20 años de experiencia docente universitaria, principalmente en el ámbito de la subtitulación, y creadora de innovadora metodología que ha permitido a estudiantes de cuarto año trabajar en traducción audiovisual de documentales estadounidenses. Es subtituladora y revisora senior en varias agencias internacionales que cuentan entre sus clientes a las principales plataformas de streaming del mundo, como Netflix y Prime Video. Gracias, Jimena. Perdón, Patricia.
Por último, tenemos a nuestro último invitado, Didier Aguilar Muñoz. Él es profesor asistente en la Universidad de Atacama, es traductor en inglés-español, magíster en educación con mención en gestión educativa y liderazgo, está certificado y diplomado en tecnologías de la traducción en CAT Tools como MemoQ, Omega T, SDL, y su trayectoria académica destaca en docencia, investigación y vinculación universitaria, con publicaciones académicas en pedagogía de inglés y traductología. Además cuenta con vasta experiencia en traducción técnica, siendo uno de los intérpretes en el rescate de los 33 mineros. Muchas gracias, Jimena, Patricia y Didier, por acompañarnos hoy. Esta actividad va a tener dos partes, como se los comentaba en el correo. La primera va a ser donde vamos a presentarles el estudio, los resultados más importantes, pero va a haber más información en detalle que vamos a compartir con ustedes por correo y que también va a quedar en nuestro sitio web. Y después de eso vamos a hacerle algunas breves preguntas a nuestros invitados para que nos den sus apreciaciones, conozcamos sobre su experiencia en este tipo de campo, y de ahí vamos a pasar a las preguntas de ustedes, los asistentes, para que podamos tener una interacción y vayamos aprendiendo y conociendo distintas experiencias. María Isabel. Bien. Bueno, me corresponde a mí hacer la primera parte de la presentación. Katy, tú estás manejando el PPT, así Exacto. Que perfecto. Bueno, el estudio lo iniciamos con Katy, ella es la investigadora principal, yo soy su coinvestigadora, en julio del año 2024, y lo finalizamos con el informe final en marzo de 2025. El objetivo que nos propusimos, muy acotado, era, dado el tiempo que teníamos y los recursos también, conocer los tipos de servicios de traducción e interpretación que prestan los traductores e intérpretes en nuestro país, pero con un énfasis especial en este caso, porque hay otros estudios anteriores que se habían hecho más generales, un énfasis en los servicios de accesibilidad e inclusión de personas en situación de discapacidad, un tema que no se ha investigado antes en Chile, y además la aplicación de la inteligencia artificial en dichos servicios. Así que el objetivo era ese. En cuanto al método, por tratarse un estudio nuevo, de carácter exploratorio y descriptivo, los datos se recolectaron en una encuesta en línea entre julio a octubre del año 2024. Pero previo a la aplicación de la encuesta se hizo un piloto para validar el instrumento con 4 expertos en traducción audiovisual, a quienes también agradecemos. Y finalmente contamos con los servicios de un traductor y experto en metodología cuantitativa, Camilo Quesada, quien nos colaboró en el análisis cuantitativo de los resultados con el programa de análisis estadístico R. El primer resultado fue muy interesante porque en 10 años hemos visto un cambio en nuestro país en los tipos de servicios que se prestan. Por supuesto, la traducción, no hay un cambio en ese resultado, sigue siendo el servicio más prestado con un 90 y tantos %, como ustedes pueden ver ahí, pero seguido ahora en segundo lugar por el aseguramiento de la calidad, con un poquito más de un 47%, y en tercer lugar, la post-edición de traducción automática con un casi 33%. Si comparamos esos resultados con los estudios anteriores de hace ya 10 años, vemos que sí, la traducción en esos años era la más frecuente, casi con un 100%, pero en segundo lugar se ubicaba la localización de sitios web y en tercer lugar se ubicaba la subtitulación. Y por supuesto, los servicios que vimos en la transparencia anterior estaban mucho más abajo en cuanto a demanda. Así que aquí hay un cambio importante, ¿no? Claro. Así que ese fue el primer resultado que pudimos comparar. De ahora en adelante, casi todo en el estudio es nuevo, por lo tanto no tenemos cómo compararlo. ¿Me das un minuto, Katy, que voy a conectar mi aparato? Por supuesto. Perdón, pero la señal me estaba reclamando. Disculpen. Bueno, en cuanto a en el ámbito ya de la traducción audiovisual, ¿cuáles son las submodalidades más frecuentes en Chile? Subtitulación, con más de un 60%, doblaje en segundo lugar, voz en off con un 11%. Somos un país que se subtitula, a diferencia de España, por ejemplo, que hay mucho doblaje, ¿no? Y
Otro de los resultados que obtuvimos, ¿no?, es que se trata de una prestación de servicios relativamente reciente. Como ustedes pueden ver, ¿no?, más del 55% señala que tiene entre 1 y 5 años de experiencia como traductor audiovisual. Y van bajando los porcentajes a medida que aumentan los años de experiencia, ¿ya? 6 a 10 años, un 30 y tantos por ciento, 11 a 15 años, 11% y así sucesivamente. Eso respecto de los años de experiencia. Y en cuanto al uso de la inteligencia artificial en la traducción audiovisual, ¿ya?, y o en los servicios de accesibilidad e inclusión, ¿ya?, fíjense que un 45% utiliza la inteligencia artificial en estos momentos en sus servicios, en ambas áreas, traducción audiovisual y accesibilidad e inclusión. Y los sistemas más utilizados, por de pronto, DeepL, ¿no?, es uno de los más usados, ChatGPT, Grammarly, y en el rubro de otros se desglosan ahí otros como por ejemplo el TurboScribe, el Reverso, Language Tool, etc. Pero esos estaban en un grupo de otros que son más o menos un 20%. Así que esos son los programas de inteligencia artificial más utilizados. Y también, de nuevo, en cuanto a los años de experiencia de uso de la inteligencia artificial, como ustedes pueden ver, es bastante reciente. Un 38% dice que hace menos de un año que utiliza la inteligencia artificial. Y el porcentaje va bajando a medida que van aumentando los años. 3 años de uso, un 35%, 5 años de uso, un 14% y un poquito más, y más de 5 años, ¿no es cierto?, solamente, o sea, un 11% o 12%. Y también, en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en servicios de TAP, es coherente con los resultados anteriores. Las personas responden que el servicio que más se utiliza la inteligencia artificial es, por supuesto, en la subtitulación, que además es el servicio más utilizado, 61,5%. Por supuesto, también se utiliza la inteligencia artificial en la subtitulación para sordos e hipoacúsicos, pero en un 15,4%. Y además detectamos que se observa un bajo porcentaje de uso de la inteligencia artificial en el resto de las modalidades de TAP, por ejemplo, en audiodescripción o doblaje. Bueno, y respecto del aseguramiento de la calidad, preguntamos qué métodos usaban para asegurar la calidad del producto final. Y ustedes ven ahí que el porcentaje más elevado es lo que algunos llaman el proofreading o corrección de estilo. Más de la mitad dice que realiza postedición de traducción automática y de transcripción automática. Y esto fue interesante, con Katy lo quisimos destacar, que casi un 15% señala que hace subcontratación de un revisor experto. Contrata a otra persona para la revisión. Bueno, ahora me toca continuar con la parte ya de respuestas de desarrollo de nuestro estudio, en donde nosotros les hicimos las consultas sobre cuáles eran las fortalezas que encontraban, cuáles eran las debilidades que encontraban y cuáles eran los desafíos que veían ante el uso de la inteligencia artificial. Acá nosotros resumimos los que tenían mayor cantidad de respuestas y están en orden de mayor a menor. Obviamente no las vamos a leer todas, pero por lo menos para que tengan ustedes una idea, y yo creo que ustedes también están experimentando esto a medida que lo van utilizando o que ven que otros colegas lo utilizan, es que una de las fortalezas que tiene la inteligencia artificial es que aumenta la rapidez, te da más productividad, eso te hace ser más rentable, y también a medida de como herramienta te ayuda a tener más sinónimos, a hacer cambio en los parafraseos para tener otras opciones de sugerencias de traducción a lo que ustedes vayan tratando de resolver. Aquí también tenemos, como les decía, otras opciones. Recuerden que esta presentación va a quedar en nuestro sitio web, en la página del SETI que estamos construyendo, y también se las vamos a enviar por correo. Cuando hablamos de las debilidades,
por el uso de la inteligencia artificial, lo que va ganando con las respuestas que nos dieron los participantes de nuestro estudio es que era una herramienta imprecisa, que había demasiada literalidad en lo que estaba traduciendo, es demasiado fijo en terminología, en sintáctica, así que no es para nada flexible. También en el idioma técnico tiene bastantes falencias porque hay bastante inexactitud, por eso es bueno, si es que uno lo va a utilizar como herramienta, y lo escuché también de otros colegas, que claro, uno puede usar la inteligencia artificial como herramienta, pero uno tiene que aprender a traducir bien antes de usarla. Por eso es tan importante que los docentes que a lo mejor nos acompañan acá recalquen eso con las nuevas generaciones. Hay que aprender a traducir primero antes de utilizar la inteligencia artificial como herramienta. Y obviamente problemas de localización, las alucinaciones, que no sé si ustedes saben, pero los que no usan IA a lo mejor no saben, pero cuando uno utiliza la inteligencia artificial, de repente sale con cosas que no tienen nada que ver con lo que uno le está pidiendo, y eso se llama alucinaciones. También, acá como les digo, más debilidades en orden de menor a mayor, y una de las cosas principales que acá puedo destacar es la falta de protección a la confidencialidad de la información. La herramienta de la inteligencia artificial no puede llegar a utilizarse, se tiene que pedir contacto a los clientes para pedir autorización o tratar los textos primeros antes de utilizar la inteligencia artificial como herramienta para no estar filtrando información importante. Dentro de los principales desafíos que representa el uso de la inteligencia artificial, y lo que fue más mencionado entre los participantes de nuestro estudio, era la necesidad de formación continua. Eso como que es lo básico para que uno aprenda a utilizarla bien, pero también como que se tiene que perder tiempo en aprender a utilizarla. De nuevo aparece acá que es un desafío la protección de la confidencialidad de la información de los clientes, también el problema con los derechos de autor, porque todo lo que queda en la nube es de libre uso. También fue importante, parte de los resultados, ver como desafío el cuidado de la ética profesional, el criterio de uso también de la IA, porque eso también da para el abuso, la adicción a veces a no poder estar sin el ojo automático de la IA para nuestras traducciones. También un desafío es el aseguramiento del correcto proceso de procedición, proofreading, aseguramiento de calidad, como lo mencionábamos anteriormente, apareció en las otras diapositivas, y también que es muy necesario entrenar a la IA para ir supliendo esas ineficiencias o insuficiencias que tiene. Acá también tengo otro resumen de los desafíos. También se encuentra como problema y desafío el sesgo y la desconfianza también que genera. Entonces, si bien a veces no es la mejor opción, al saber utilizarla puede ser una buena herramienta. Entonces ahí hay un sesgo y una desconfianza que quizás se puede trabajar y se representa como desafío. Ahora, dentro de las conclusiones que nosotros encontramos acá en este estudio, es que el uso de esta herramienta en traducción e interpretación es bastante alineado con los resultados que han arrojado los estudios de NIMSI. Nosotros analizamos estudios NIMSI del 2021 al 2024, así que todavía vemos que la traducción ocupa el primer lugar en el tipo de servicio que se utiliza en el mercado internacional de la traducción e interpretación. Tiene un promedio de alrededor de un 96%. Pero también ahora vemos que la traducción automática y la posedición de la traducción automática va en segundo lugar, así que uno tiene que adecuarse a esto y empezar a adquirir estas herramientas y a utilizarlas bien para también ser más competitivo en el mundo laboral. Como segunda conclusión, también vemos que la subtitulación es el subcampo de la traducción audiovisual que es más frecuente, que más se utiliza en los servicios de accesibilidad e inclusión para personas en situación de discapacidad auditiva o visual. Así que es también un mercado bastante reciente en Chile. Estamos viendo que está siendo impactado por el uso de la inteligencia artificial. Ahí nuestros invitados también nos pueden comentar un poquito más respondiendo a las preguntas que les vamos a hacer. Esta es la bibliografía que nosotros utilizamos para comparar con estudios previos dentro de los temas que estaban en común con las primeras partes del estudio de nosotros.
y también los estudios NIMSI, donde hacen todo este análisis del mercado mundial, que son estudios muy interesantes que cada uno puede tener acceso a ellos de manera gratuita, y te entregan información súper útil también, como cuáles son las agencias que más dan trabajo, en qué campo de especialización están especializadas esas agencias, así que los insto a informarse sobre NIMSI. Nuestros correos directos de María Isabel como coordinadora del centro del Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación CETI y de Presidencia están ahí para que ustedes, si necesitan, nos puedan contactar directamente. Nosotros también tenemos presencia en todas las redes sociales, así que por favor síganos, estamos disponibles para que ustedes nos cuenten sus sugerencias, sus ideas, sus inquietudes. Y por ahora esta es la presentación. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Le doy la palabra a María Isabel para que nos empiece a entrevistar a nuestra primera invitada. Gracias, Katy. Bueno, muchas gracias. Ya Katy los presentó y yo también. Patricia, Jimena, Didier, por estar acá, por acompañarnos. Yo quisiera hacerle la primera pregunta a Jimena, bien directa, ¿no es cierto, Katy? ¿Hay clientes que piden que tú hagas tus trabajos con inteligencia artificial? Hola, ahora un segundito antes de responder, solo me voy a describir por 6 personas ciegas, que invité a varias personas ciegas a esta instancia. Soy una persona mujer de casi 40 años, cara ovalada, tez clara, cabello castaño oscuro, y bueno, estoy aquí en mi departamento con el fondo difuminado y bueno, con un suéter cuello alto gris con negro. No hemos tenido la oportunidad de que clientes de Pupa nos hayan solicitado específicamente trabajar con IA. Sí puedo decir que me he percatado de licitaciones públicas, que son públicas, cualquiera puede verlas, que piden ciertos requerimientos de ciertas cantidades de trabajos a realizar, por ejemplo, películas, en ciertos tiempos súper acotados, que uno deduce que están asumiendo, y de hecho lo plantean así como una alternativa, el incorporar IA dentro de sus procesos para poder lograr ser viables con esa productividad, digamos, con esa cantidad en esa cantidad de tiempo. Pero a nosotros de forma directa, no nos han solicitado nunca trabajar con IA. Y en tu caso, o en Pupa Studio, ¿han trabajado con inteligencia artificial? Mira, yo en lo personal soy súper poco conocedora de la IA en mi cotidiano, ¿ya? Pero sí, o sea, por ejemplo, aquí está Alejandro Torres, colega de ustedes, que es parte de nuestro equipo Pupa, y hablamos de este tema y claro, lo que pasa es que los programas, los softwares incorporan esta alternativa como para ganar tiempo, ¿verdad? Como para hacer que el trabajo sea más rápido en ciertos casos, porque lo hablamos con Alejandro, que me debe estar viendo por ahí, que claro, por ejemplo, nosotros trabajamos muchas películas, ya nosotros estamos muy orientados al ámbito artístico, sociocultural y cinematográfico, y audiovisual, por supuesto. Y entonces sucede que tú tienes una diversidad de contenidos, donde tienes una diversidad de registros sonoros, y sobre todo en el ámbito del documental, por ejemplo, tienes mucho material de archivo muchas veces. Y este material de archivo muchas veces responde a grabaciones que no se escuchan con claridad, poco nítidas, y eso obviamente tiene una incidencia en cómo la máquina, en este caso, pesquisa con mayor o menor precisión lo que está diciendo un determinado personaje. Y lo mismo con la forma de habla, con las expresiones y los chilenismos, los modismos, porque muchas veces las máquinas no conocen estas palabras y no las interpretan adecuadamente. Entonces, va a depender del contenido, más o menos, qué tan preciso sea su utilización, como un paso para ganar o no tiempo en el trabajo de transcripción, en este caso en la misma lengua, ¿no? Como en español, porque en realidad es lo que más trabajamos. Trabajamos en películas chilenas, documentales chilenos. Entonces, eso es como principalmente en el ámbito de la audiodescripción, no utilizamos para nada IA. De hecho, nuestro trabajo es, en general, el de Pupa es súper boutique, súper personalizado. La mitad del equipo de Pupa son personas usuarias de las herramientas o de la traducción audiovisual accesible.
Entonces, la mitad del equipo son personas sordas, hipoacúsicas, personas ciegas, personas usuarias de la lengua de señas chilena, de subtitulado para personas sordas. Entonces, su participación, la verdad es que es primordial en todos nuestros procesos. Y por lo mismo hacemos un trabajo muy, muy personalizado donde, por ejemplo, en el caso de la audiodescripción, es todo muy manual, o sea, la pesquisa de los huecos disponibles, cómo esto conversa también con la banda sonora original, por ejemplo, de una película. Entendiendo que no te estás quedando solo con un aspecto eminentemente visual, sino que estás conversando con toda la banda sonora de la película, estás de alguna manera dialogando con esa banda sonora y constituyendo una experiencia completa que tiene que ser lo más orgánica posible para que la persona usuaria la pueda al menos comprender y seguir con facilidad. Y bueno, las voces que utilizamos también, o sea, las voces de audiodescripción son voces, en Pupa al menos, son voces reales, humanas, que dirigimos y que dirigimos en conjunto con una persona ciega que es Steffi Leiva, por ejemplo, mi compañera ciega del equipo, que es parte absolutamente de todo el proceso. O sea, desde que creamos el guión audiodescriptivo, incluso antes, porque nuestra compañera, en este caso Steffi, ella accede antes al sonido de la película y entonces así nosotros nos damos cuenta de la enorme brecha que existe sin audiodescripción y con audiodescripción, pasando por el guión. Y dirigimos la audiodescripción en conjunto y se revisa y después se corrige. O sea, es un trabajo muy minucioso, muy a mano, muy a pulso y por ahora no hemos utilizado IA. Y en cuanto a la interpretación en lengua de señas, en este caso chilena, tampoco trabajamos con intérpretes humanos. Sabemos que existe IA y que existe desarrollo de tecnología innovadora en torno a los avatares, por ejemplo, que trabajan con interpretación, pero la verdad es que estamos súper vinculados a la comunidad sorda. Y hemos constatado de que al nivel de una película, por ejemplo, donde tú estás trabajando distintas capas narrativas, tienes distintas tramas, tienes distintos ámbitos simbólicos, tú necesitas que el intérprete humano esté ahí porque está expresando no solo con sus manos, sino también con su expresión facial y corporal. Y esa capacidad de adecuación, ese criterio que va mucho más allá del mero informar, sino que de hacer la experiencia comprensible y gozable, es súper relevante para nosotros. Lo que sí nos ha pasado, que puedo decir como un dato así como interesante, es que, y acá como que se juntan distintos ámbitos, a veces nos han pedido interpretar en lengua de señas contenidos que ya vienen locutados por clientes, ¿vale? Pero esas locuciones son voces sintéticas. Entonces, nos hemos enfrentado a que intérpretes oyentes de nuestro equipo, porque nosotros trabajamos con un equipo de intérpretes sordos y oyentes, ¿ya? Con distintas metodologías de trabajo. Pero cuando trabajamos con intérpretes oyentes, evidentemente los intérpretes oyentes escuchan la información para interpretarla, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando tú escuchas una información que proviene de una voz sintética, es distinto para el intérprete. Y a veces ha pasado que esa voz sintética simplemente lee lo que viene en un texto. Si el texto no está bien redactado, no tiene bien la puntuación, la redacción, etc., esa voz sintética no va a saber leerlo adecuadamente y no va a tener lo que tiene el ser humano, decir, por sentido común, esto no está bien redactado, este punto está mal puesto. Lo voy a corregir yo misma en la locución o lo voy a avisar. La máquina lo lee tal cual, no hace los puntos por unidades de sentido, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que para el intérprete que escucha esto, el intérprete de lengua de señas, se le hace dificultosa la comprensión para la propia interpretación de su trabajo. Entonces, se genera una falta de comprensión desde lo que es la propia interpretación para el público de la comunidad sorda. Eso es algo relevante que me parece que tiene la IA a nivel de voz sintética, que cuando toma un texto, esta voz, no tiene esta bajada de criterios y de unidades de sentido necesarias que el ser humano sí tiene, y que las personas todavía tenemos esa capacidad de darnos cuenta de que si hay algo que hay que corregir e incluso enmendarlo, salvaguardando algunos errores que provienen de la fuente. Ya. Muchas gracias, Jimena, muy, muy interesante. Bueno, también queremos preguntarle a Patricia, ¿ya? Patricia en su Vía Data nos habla de una metodología y con Katy nos preguntábamos, bueno,
esa metodología, Jimena, que tú estás utilizando con tus estudiantes de traducción audiovisual, si nos puedes contar algo sobre la metodología y cómo y cuáles han sido los resultados que te ha dado a ti aplicarla con tus estudiantes en estos documentales estadounidenses. Hola a todos y bueno, gracias Katy, gracias María Isabel, muchas gracias por la invitación. Hoy día acá está súper interesante resultado que mostraron ustedes del estudio. Y como sé que estamos con un tiempo medio acotadito, voy a apurarme. Y a ver, la metodología consiste en pasarle a los estudiantes básicamente una película de verdad, digamos, es decir, ellos no trabajan son alumnos de último año y es el último proyecto de la asignatura que se llama subtitulación. Entonces yo me consigo películas, básicamente converso con directores gringos, ¿cierto?, que están con dificultades de presupuesto y donde o sea, a ver, cualquier audiovisualista sabe que hacer una película es carísimo, ¿cierto? Carísimo, carísimo. Sabe que conseguir financiamiento es súper complejo y que una de las últimas cosas en las que te vas a preocupar va a ser del presupuesto para traducción, porque está generalmente en el final de la lista. Entonces, como el trabajo es gratis, es una sinergia súper buena entre ellos y nosotros, porque los alumnos trabajan de verdad, ¿cierto?, con un material real, digamos, están trabajando para un destinatario que es oficial y real, y por otro lado, ellos, los directores, reciben este producto bien hecho, ¿cierto?, bien realizado, súper cariñosamente hecho, porque lo hacemos con mucho cariño, por la módica suma de nada, digamos, así que por lo tanto es un excelente, es un win-win, digamos, para ellos y para nosotros, que me ha funcionado súper bien en los últimos años. Y tomando un poquito el tema de la inteligencia artificial, hasta el año pasado, una de las partes que yo hacía, como yo dividía este proyecto, consistía en que los estudiantes transcribieran también en la película por oído, digamos, desde el inglés, ¿cierto? Me di cuenta ya el año pasado que ese ejercicio ya no tenía ningún sentido, porque la mayoría de los alumnos ponía los textos, ¿cierto?, los audios o el video, en reconocedores de audio, digamos, ¿verdad?, que son máquinas en el fondo de traducción, digo, de reconocimiento de voz. Por ejemplo, Word lo tiene, el último de los Microsoft Office, el más nuevo, tiene este reconocimiento de voz, y por lo tanto ya era un ejercicio inútil, porque no estaba teniendo ningún desafío para los alumnos que de alguna forma estaban engañando, ¿cierto?, al poner esto en un reconocedor de audio, pero que en realidad no estaba funcionando en nada. Entonces ese paso, digamos, del proceso, yo lo eliminé este año y lo reemplacé por un proceso de corrección intragrupo, porque ellos trabajan en grupos en la universidad, y por lo tanto hice que ellos se revisaran entre ellos, hicieran un QC, ¿cierto?, un Quality Control, que es un proceso que se hace a nivel, digamos, profesional en todo momento, pero que lo hicieran entre ellos, que se revisaran con parámetros establecidos, ¿cierto?, que tenían cierta cantidad de porcentaje de descuento en base a una tabla, etcétera, etcétera, y se creó, digamos, esta como necesidad de que cierta parte del grupo obligara al resto del grupo a trabajar, porque acá hay una nota detrás y todo esto, ¿cierto?, al final de cuentas es un ejercicio universitario, pero funcionó súper bien. Y como te digo, entonces, la inteligencia artificial que se ocupaba para esta parte del reconocimiento de habla, yo lo dejé de lado porque no me estaba sirviendo en absoluto, no estaba cumpliendo su propósito, y es algo que en general se está haciendo ya a nivel profesional, quiero decir, bastante por medio ya no de un reconocedor de audio que sea humano, sino que de máquinas, ¿cierto? Ya está haciéndolo las máquinas. Yo no soy muy amiga de la inteligencia artificial. En mi rubro nos estamos quedando derechamente sin pega, es un hecho, ¿cierto? Por ejemplo, los actores de voz en doblaje se están quedando sin trabajo porque ya están siendo reemplazados por voces automáticas que están entrenadas, digamos, van aprendiendo y pueden hacer lo que se hacía no sé, en un mes, ¿cierto? Lo pueden hacer en un día y por un costo mínimo en comparación con el presupuesto de pagarle actores. Subtítulos también, no están resultando muy bien todavía, pero ya hay, ¿cierto? Yo ya he recibido encargos en los que ya viene hecho el producto y tengo yo solamente que revisarlo, que es, como siempre,
el doble de trabajo por la mitad del precio, ¿cierto? Porque terminamos haciendo el doble, porque están tan mal hechos que hay que hacerlos de nuevo, y me están pagando la mitad de lo que me hubiesen pagado si lo hubiese hecho desde cero. Entonces, está siendo un problema, al menos en traducción audiovisual, la irrupción de la inteligencia artificial y la irrupción de grandes empresas que están absorbiendo a empresas más pequeñas. Lo que decía Jimena recién de trabajar en una empresa boutique, hoy está siendo un lujo para los que trabajamos en esto, porque la gran mayoría fueron absorbidas por compañías gigantes, súper despersonalizadas y con serios problemas de presupuesto, porque está habiendo este año ha habido ya 2 o 3 empresas gigantes que han tenido grandes problemas al momento de pagarle a su mano de obra, digamos, que somos nosotros, y mucho de eso tiene que ver con inteligencia artificial. Así que sí, ha sido un problema y lo seguirá haciendo, definitivamente. Gracias, Patricia. Bueno, a mí me gustaría hacerle una pregunta a nuestro tercer invitado, Didier. Nos quedan un poquitos minutos porque por esta emergencia de que nos tuvimos que cambiar del Zoom al Meet, esta versión es gratuita, así que estamos sobre el minuto. Pero, Didier, quería preguntarte, porque entendemos que tú también llevaste a cabo un estudio sobre IA, pero sobre la percepción del uso en la IA en Chile. Y nos gustaría saber brevemente cuál fue tu motivación inicial para hacer este estudio, si es que nos puedes contar un poquito de tus conclusiones generales, porque entiendo también que estás a la espera de la publicación en una revista internacional y hay algunas cosas de confidencialidad que tampoco se pueden decir mucho cuando estás en esos procesos. Y claro, que nos comentes un poquito al respecto, el panorama nacional, cómo ves la interacción con los colegas y la herramienta. Cuéntanos un poquito al respecto. Gracias primero que todo por la invitación, Catherine, María Isabel, como siempre un gusto. Hay colegas que estoy mirando que nos encontramos siempre en congresos también, así que gracias a todos. Bueno, la motivación surgió a partir de la preocupación de la aparición de ChatGPT, más o menos a fines del 2022. Quería yo saber si la percepción de los traductores e intérpretes en general, ¿cierto? Cómo se posicionaban respecto a la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, pero igual hay otras que ustedes también han mencionado. Entonces se crea un estudio exploratorio en donde se analizan diferentes datos a través de un cuestionario y en esta información aparecen varios datos interesantes. En honor al tiempo, puedo decir que la mayoría de las conclusiones dicen que un 62% de los traductores ve la IA como una amenaza, hay un 21% que la ocupa de forma regular. Esto es concordante con lo que muchos también señalan. La gente conoce, los traductores conocemos la inteligencia artificial, bueno, la IA. Sabemos que está en la herramienta de traducción también, pero no la ocupamos activamente, sino que sabemos que hay competencias que son importantes y que requieren de un conocimiento lingüístico, cultural, ¿cierto? Más acabado. También se descubre a través de esta investigación que la formación técnica y ética es importante para poder manejar la IA. Muchos traductores no saben cómo aprovechar la herramienta, y también las consideraciones éticas son importantes. También hay un tema, la gente en general, bueno, en la profesión, eh, no se ha establecido alguna ética o alguna cierta regla en general para poder trabajar la IA. Eh, Muchos ven la IA más que nada como una herramienta también que desvaloriza el trabajo, pero varios hablan de un apoyo, ciertamente un apoyo en el trabajo que podríamos nosotros como traductores entregar como producto final. Perfecto, muchas gracias, Didier. Estamos a la expectativa de que nos cuentes en cuando tengas el resultado de tus estudios. Estamos por terminar nuestra actividad de hoy debido a que estamos un poquito cortos con el tiempo. No sé si como decisión de grupo les gustaría que creáramos un nuevo enlace y seguir o lo dejamos hasta acá. Tengo anotadas las preguntas del chat, que hay 3 preguntas, así que lo que podemos hacer es terminar acá. Yo a los oradores les envío las preguntas y a la gente que se inscribió les podemos mandar la PPT, la respuesta de los asistentes, de los invitados. Acá en el chat me dicen sigamos, por favor, pero no sé si ustedes tengan ganas de seguir conversando. Cuéntenme, ¿qué hacemos? También depende del tiempo que tengan. María Isabel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Hola, Arlen. Por acá bien. Hola a Miriam, todos, de nuevo. Mm.
Hola de nuevo, esto no se acaba. Entretenido esto. No, maravilloso que quieran seguir porque ustedes saben, la tecnología de vez en cuando te juega malas pasadas, pero qué rico que tengan ganas de seguir compartiendo. Vamos a esperar que se nos una un poquito más de gente, vamos a ver los que tenían ganas de seguir parloteando. Muchas gracias, Jimena, por facilitarnos este acceso. Ya eres Eh, anfitriona, así que ahora está listo. Ya. Perfecto, te pasaste. Muchas gracias, Jimena. Si te debes retirar, te agradecemos mucho tu tiempo, toda la información que nos compartiste y estamos en contacto feliz de colaborar contigo. Sí, yo me retiro en unos minutitos. Todavía me puedo quedar unos minutitos. Maravilloso. ¿Puedo Gracias. comentar algo? Aprovechen de preguntarle a Jimena entonces. Ay, sí, aprovechen que está acá totalmente. Sí, pues eso iba a decir yo, muy interesante todo lo que comentaste, Jimena, porque uno no se da cuenta, por ejemplo, esto que dijiste tú de la voz sintética y que tienes que claro, lee, lo que ve, no tiene criterio para, por ejemplo, decir, no, esto está un poco mal y yo lo corrijo sobre la marcha. Sí, no, totalmente. Eso pasa mucho y uno naturalmente muchas veces en la labor pesquisa errores, fallos, los puede enmendar o los habla o le consulta al cliente. ¿Quisiste decir esto de verdad? Está esa atención y ese cuidado por el trabajo y la máquina solo está orientada a decir lo que viene dado y quizás algo como para comentar, me gustaría comentar dos cositas antes de retirarme. Una, que escuchando todo y pensando y reflexionando, porque antes de llegar acá reflexioné mucho sobre la IA, he tenido conversaciones con parte de mi equipo, con personas sordas, con personas ciegas de mi equipo, y creo claro, la IA está muy orientada desde lo que es la productividad, como sacar el máximo de trabajo en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos de inversión en ese sentido, pero siento que lo que está faltando es la orientación hacia lo que es la experiencia de usuario y la calidad, en el fondo, la calidad del producto final y la experiencia de usuario, concretamente pensando en las personas con discapacidad, que es lo que atañe al menos lo que hacemos en Pupa, que es accesibilidad a personas con diversidad sensorial. Entonces creo que quizás ahí está la gran diferencia del valor humano que tenemos, de, quienes nos dedicamos desde alguna arista o algún enfoque a esto, es el poder estar orientados y en conexión con los públicos usuarios, o sea, desde lo que es el control de calidad, desde lo que es el feedback del público. Nosotros, por ejemplo, desde Pupa, estamos muy por la labor de hacer exhibiciones directas con los públicos usuarios. Hemos llevado películas que hemos audiodescrito a asociaciones y fundaciones de personas ciegas, por ejemplo, con las que tenemos alianza, porque nos interesa poder entender si están entendiendo la película primero. O sea, ¿comprenden? ¿Funcionó bien lo que hicimos? ¿Qué les pareció? ¿Qué se puede mejorar? Creo que eso la IA no lo tiene. Y si lo tiene como un complemento, como un apoyo a la labor, ese valor de lo humano, esa interacción, ese diálogo persona a persona, eso es algo que es propio de quienes somos seres humanos. Em, Así que eso creo que es algo relevante de pensar, como esa pata relevante de estar orientado no solo a la productividad y al emitir un mensaje, sino entender que este mensaje debe ser recibido y debe ser comprendido y que hay una experiencia detrás. Y en el caso del cine, como arte también, esa experiencia no es simplemente una transferencia de información concreta y dura, no es información meramente, estamos hablando de ciertos niveles sensitivos, emotivos, que es importante de traspasar y ahí hay unas adecuaciones y unas interpretaciones que hacer que tienen que ver con la experiencia cinematográfica a nivel de usuario. Y lo otro que quería contarles es que, bueno, les dejo invitados, invitadas desde ya, para el día sábado 27 de septiembre, puesto que vamos a hacer el estreno de un cortometraje creado originalmente en 3 lenguas de señas, ya en lengua de señas chilena, lengua de signos española y lengua de señas argentina, con un elenco de personas sordas de los 3 países. Y este estreno va a ser gratuito, va a ser accesible, va a contar con subtítulos para personas que
que no conozcan la lengua de señas, que pueden ser sordas o no, oyentes. Va a contar con audiodescripción y va a contar con doblaje. Y esto es algo relevante porque siempre se ha pensado en el caso de las personas sordas en contenidos orales hacia un público pasivo sordo. Y en este caso nosotros también hemos estado mucho por la labor y cada vez más de también crear contenidos directamente en lengua de señas que sean accesibles para todos los públicos, incluyendo el público de personas con discapacidad visual, con doblaje y con audiodescripción, porque la lengua de señas es eminentemente visual, y por ende el público de personas ciegas no va a acceder a ella, y tampoco necesariamente a través del subtítulo. Entonces, esto es algo que les quiero dejar invitados de ya, sábado 27 de septiembre a las 4:30 de la tarde en Santiago de Chile, en el Centro Cultural de España. Vamos a abrir inscripciones en agosto, pero me parece relevante ponerlo quizás en la mesa, entendiendo bueno, que la traducción, y en este caso la traducción audiovisual accesible o la accesibilidad, va en múltiples direcciones. Y que es bien interesante lo que nosotros también estamos tratando de hacer y cada vez especializarnos más en cómo poder normalizar el cine, en este caso en lengua de señas, a través de su accesibilización para todos los públicos. Y digamos, esos espacios que ya existen, abrirlos para todas las personas, porque los espacios están, pero esa es otra patita que quizás no se habla, es cómo estamos, o sea, se accesibilizan películas o se traducen películas de forma accesible, pero ¿dónde se muestran? ¿En qué lugares se muestran? ¿Dónde está llegando realmente al público para que el público pueda decir, sabes qué, entiendo, no entiendo, esto es sirve, no sirve, es de calidad, es de utilidad, etcétera? Yo creo que eso es bien interesante también. Así que eso lo planteo como dato y bueno, ahí en nuestras redes pueden saber más información. Muchas gracias por la invitación, Jimena. Muy interesante, ya la anoté. Así que yo voy a inscribirme. Súper, 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 súper. Muchas gracias, Genial. muchas gracias. Gracias a ustedes. Suena maravilloso el evento que estaba comunicando ahí, Jimena. Yo creo que las personas oyentes, o por lo menos los que no están metidos en traducción audiovisual o no están en el subcampo de accesibilidad e inclusión, no saben mucho de esto. Entonces, una gran pantalla para ver si les interesa dedicarse a eso, para aprender de los que saben más, para saber en tiempo real cómo se aplican los conocimientos. Así que yo creo que vas a tener bastante respuesta de acá de los traductores e intérpretes porque el gusto por el mundo audiovisual cada vez va más subiendo, sobre todo audiodescripción o subtitulación, así que yo creo que vamos a tener una muy bonita colaboración de aquí en adelante. Yo creo que ahora podríamos revisar las preguntas que habían quedado en el chat, así que denme un minutito para darle acceso a algunas personas que siguen ingresando. Eh, a ver. Tenemos acá, David Roberto Araya Rocha preguntó en el otro enlace, ¿cómo afecta el uso de la IA en el doblaje de obras audiovisuales? Ahí no sé si Jimena o Patti podrían comentar al respecto. En nuestro caso no trabajamos con IA para doblajes. Hacemos doblajes, sí, pero con voces reales. Claro, pero la respuesta a lo mejor podría ser, ¿cómo están viendo ustedes que está impactando el uso de IA en doblaje en obras audiovisuales a nivel de calidez de la voz, calidad del traspaso del mensaje, utilidad, por ahí? Lo digo desde la ignorancia, obviamente, porque yo no me dedico a Sí. esto. No, no sé, Patricia, no sé en su experiencia, pero en mi experiencia, la verdad, no he tenido la oportunidad de escuchar doblajes hechos por máquinas. Sí, el otro día estuve hablando con un colega, un ingeniero de sonido con el que trabajamos, y me decía que, claro, que las empresas que se dedican a doblajes están apostando últimamente a voces sintéticas, en el fondo, todo en pos de la productividad. No he escuchado, por lo tanto no podría opinar porque no tengo esa experiencia, pero sí puedo decir que, por ejemplo, mi compañera Steffi Leiva, quien es parte del equipo PUPA, es una persona ciega, sí me ha comentado su percepción de audiodescripciones que ella nota perfectamente cuando son con voz sintética. Ya me ha hecho la notoriedad varias veces de que percibe claramente cuando es una voz sintética y claramente no lo prefiere ante una voz humana, o sea, prefiere mucho más una voz humana por muchas razones,
Una de ellas, la que le decía anteriormente, este tema de la forma de lectura a partir de un guión. Si el guión no está bien planteado, la redacción no está bien hecha, no está bien la puntuación, la máquina no va a tener, no va a hacer los énfasis necesarios, no va a cerrar cada unidad de sentido. Y además, este matiz que tiene la voz humana, esta capacidad de, si bien se acostumbra a que la audiodescripción tiene que ser neutra y fluida, no tiene por qué ser deslavada, no tiene por qué ser aséptica. Entonces, esa capacidad humana que tiene de matizar o de intencionar de modo sutil, amalgamándose a una obra en particular para ir a tono, o esos pequeños matices que decía anteriormente, no la tiene la máquina por ahora, porque no sabemos qué pasa en el futuro. Entonces, eso puedo decir como a nivel de percepción persona usuaria de una audiodescripción que prefiere mil veces la voz humana. Aunque tenga algún fallo, aunque la dicción no sea perfecta, se prefiere incluso por calidez, por experiencia más cálida, más acogedora. Y eso, eso principalmente. Sí, bueno, me hablaba también, me lo comparaba con los lectores de pantalla, que no sé si ustedes saben que las personas ciegas, muchas utilizan los lectores de pantalla como una tecnología, un software que va leyendo lo que está escrito en una pantalla o detrás de ella informáticamente hablando. Entonces, claro, me comentaba claro, cómo de alguna manera están muchas personas ciegas habituadas a escuchar ese tipo de voz robótica, pero no es lo que quisieran para una película. Una cosa es el manejo programático en un computador, pero otra cosa es la experiencia, por ejemplo, cinematográfica. Es distinto. Es otro acercamiento a la obra. Perfecto, muchas gracias. Nosotros, como te digo, los que no nos dedicamos a esto, estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, hay gente en el chat que comenta que no tenía ni idea que había más de una lengua de señas general. Y en realidad es claro, es como el inglés para los que somos intérpretes. Hay como un inglés neutro, con terminología un poco neutra, pero cada país tiene sus variables, entonces es lo mismo en la lengua de señas, yo entiendo. Está la lengua de señas de Chile, de Argentina, de lo que sea, está la internacional latinoamericana, en inglés o en otros idiomas también está la canadiense, la estadounidense, la británica, pero también hay una internacional un poco uniforme en inglés. Es así, ¿cierto? Mira, yo estoy viendo aquí en el público que está Clau, que es intérprete también de lengua de señas chilena, por si ella quiere comentar al respecto, no, lo que hay a nivel internacional, lo que ahora se solía llamar el Sistema Internacional de Signos o de Señas, pero sistema, no lengua. Y ahora se Mm. llaman señas internacionales netamente. Ya le denominan así en la actualidad, pero no es una lengua propiamente tal como lo es, por ejemplo, la lengua de señas chilena, que está reconocida por el Estado de Chile, hay que decirlo. Es muy importante eso. Es simplemente, claro, está muy influenciada por la lengua de señas norteamericana, pero tiene un léxico mucho más acotado y no lo saben todas las personas sordas, y normalmente se utiliza en instancias internacionales como simposios y congresos, y lo maneja personas sordas que están habituadas a ir a esas instancias internacionales. Mm, qué Sí. interesante. A mí me tocó hacer relé, un relé muy extraño, porque recuerdo que era portugués, no, inglés-portugués, después portugués-español, o no me acuerdo cómo era, pero era como francés-portugués-inglés, y habían como dos cabinas aparte que llegaban a inglés-español, de español pasaba a lengua de señas chilena, y de ahí pasaba a lenguas de señas internacionales. Entonces fue una experiencia muy linda que pobremente los que eran sordos gringos se demoraron mucho en obtener la información porque veníamos como en un tencito de relé, pero claro, ahí se ve como las distintas especialidades. A ver, otra de las preguntas que había, muchas gracias Jimena, otra de las preguntas que había también en relación a esto, dice Angélica Ramírez, ¿existe en Chile una norma de subtitulado para sordos o siguen la guía de estilo de Netflix u otra plataforma de streaming? A lo mejor eso lo podría responder Patricia. ¿Está por ahí la Patricia o no? Parece que no. Parece que nos siguió. Ya, perfecto.
Bueno, no sé si tú sabes, Jimena, porque como ustedes trabajan en audiovisual. Sí, sí, bueno, lo que puedo decir al respecto es que Chile está muy influenciado por la norma UNE española, tanto en subtitulado yo le digo para personas sordas, en España le dicen para sordos. Está muy influenciado por la norma UNE 1530-10 y muy influenciado por la norma UNE en audiodescripción 1530-20. Influenciado yo creo porque, claro, tenemos mucha vinculación entre los dos países, idiomática y cultural, qué sé yo. Entonces, cuando se recomienda por entidades estatales, sobre todo en el estamento público, utilizar el audiodescripción, la norma audiodescriptiva o la norma de subtitulado, se recomienda siempre la UNE. Ya eso por parte, por ejemplo, de Senadis, el Servicio Nacional de la Discapacidad, o por parte de otros organismos que se apoyan en el Servicio Nacional de Discapacidad, que se apoya en la norma 1 española. O sea, directamente hay una transferencia y es lo que se recomienda en realidad, sin perjuicio de que cuando uno trabaja con algún cliente que es de alguna plataforma, que tiene alguna producción cinematográfica, que es de alguna plataforma digital, sí las plataformas digitales suelen tener sus propias guías de estilo y hay que pulir ciertas cosas en relación a ello y también tiene mucha incidencia lo que es el factor técnico, porque hay todo un ámbito técnico de distribución ya a nivel cinematográfico que quizás la norma no se ha actualizado ante ello o no lo comprende, no considera ese aspecto técnico que incide en la distribución cinematográfica y que claramente tiene incidencia en cómo uno aplica el subtitulado, desde la posición, desde el uso del color, etcétera. Eh, Obviamente hay factores técnicos que uno tiene que considerar y tiene que adaptarse constantemente. Claro que sí, en eso estamos todos, yo creo que todos los que estamos siendo impactados, en realidad a nivel mundial estamos todos siendo impactados de una u otra forma con la inteligencia artificial, así que la adaptación es la única manera de seguir sobreviviendo. Quizás podrías repetir o mencionar, Angélica, de inmediato te doy la palabra. Podrías mencionar tus redes sociales, por ejemplo, Instagram, porque están algunos muy interesados en saber los datos de septiembre, así que lo puedes dejar ahí en Los el chat pongo para ahí. que tengan. Exacto, deja tu enlace. Angélica, por favor, da tu comentario con micrófono abierto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy de México, soy traductora audiovisual desde hace 32 años y también soy profesora de subtitulaje, como le decimos en México, y de traducción en general, ¿no? Traducción audiovisual en general, doblaje y voiceover. Y se me hace muy interesante lo que nos cuenta Jimena, porque la tendencia que hay aquí en México es seguir la guía de estilo de Netflix, que es la guía de estilo como más amplia y más reconocida que obviamente no está basada en la realidad de las personas sordas de México, me imagino que tampoco del resto de Latinoamérica. Entonces se me hace muy interesante y muy loable que en Chile sí sigan esta norma, que yo sepa es la única en el mundo hispanohablante, realmente basada en estudios de las personas sordas. Por supuesto que el nivel educativo, socioeconómico de España, pues será muy distinto al de muchos países de Latinoamérica. Tal vez es más similar a Chile, pero qué interesante que sí se enfoquen, que sí apliquen esta norma cuando realmente lo que se quiere es que la industria del entretenimiento sea accesible. Porque cuando te dice Netflix que no debes filtrar nada, que no debes omitir información y encima poner descripción de efectos sonoros y otra información acústica, pues nadie puede leer eso, ni siquiera las personas que escuchamos y que aprendimos a leer desde pequeños. Ahora imaginemos una persona, o sea, un niño que nació sordo, que aprendió español a una edad posterior que un niño que sí escucha y que tal vez tiene, no tal vez, seguramente tiene el español como segunda lengua. Entonces, pues siempre es una, ¿qué les diré? La gente ni siquiera se plantea esto, pero cuando tú le preguntas a la comunidad sorda, ¿ustedes ven películas subtituladas? ¿Ustedes? Pues te dicen que no, porque aunque sí existe el subtitulaje para sordos y ya por ley debería hacerse, pues no está basado en ninguna norma real que haya sido producto de un estudio en la comunidad sorda. Entonces, muy interesante lo que nos cuentas, Jimena, y la verdad es que me llama mucho la atención lo que hacen en Chile por la accesibilidad en el mundo audiovisual. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Qué interesante lo que está pasando en México y quizás también en otros países. Como les comentó, para mí esto también es algo nuevo.
Por ende, no sabía que no había como una instrucción generalizada entre los países para tener un estándar que fuera, de hecho, más fácil para la gente sorda, porque en realidad tanta diferencia, tanta a lo mejor subjetividad, no va en el beneficio de las personas que son usuarias del producto final. Así que... Quizás eso puede salir desde las organizaciones, las fundaciones, los mismos colegios, para unirse y hacer algo como un paper colaborativo sobre la impresión que tienen, sobre los puntos que se pueden mejorar, hacer algún tipo de colaboración entre países. Yo creo que es algo muy lindo que se podría lograr y a lo mejor que algún gobierno lo escuche, no se pierde nada en intentarlo, así que yo creo que es una gran puerta que se puede utilizar para tratar de mejorar el servicio para los usuarios y lograr una colaboración y una estandarización, pensando en un mundo utópico maravilloso y positivo. Me gustaría aprovechar que todavía tenemos acá a Didier, o Didier, siempre me confundo. Pero como él ya va del mundo docente y está más metido en el mundo también de la traducción e interpretación en sí, no tanto en audiovisual o en accesibilidad e inclusión, a lo mejor desde tu punto de vista como de investigador, me gustaría preguntarte si tú tienes algún tipo de noción, de idea para el futuro de las investigaciones que se podrían realizar en Chile para poder a lo mejor recabar información práctica, actualizada, utilizable en el mundo de la traducción e interpretación acá en Chile o a nivel latinoamericano, en relación con el uso de la IA, ¿cómo podrías a lo mejor... como te digo, lograr esto de recabar información útil, práctica, em, resumiendo mi pregunta porque yo soy súper dispersa, sobre qué tipo de campos o qué tipo de guía, camino podríamos seguir con la investigación para que fuera útil para los traductores e intérpretes relacionados con la IA. ¿Qué crees tú que podría ser unos primeros pasos para eso, para continuar lo que hiciste tú, lo que hicimos en el SETI, lo que a lo mejor están haciendo otros colegas y nosotros no sabemos, o lo que está haciendo otros países? Sí, creo que, bueno, la pregunta es súper buena y creo que hay al menos tres caminos prioritarios que uno podría pensar, entendiendo que el primer camino es la percepción de los traductores respecto a la IA. eh, y hablando más que nada en el contexto chileno, creo que se debería estudiar sobre el impacto laboral y las tarifas hoy en día. Yo sé que hay estudios muy buenos que se han hecho, por cierto, uno también de la colega María Isabel Diegues que se hizo en algún momento con España, me acuerdo de algunos otros países. Esto debería volver a hacerse, creo que, y ustedes lo saben, es necesario ir actualizando nuevamente con datos concretos, en este caso relacionados con la guía, cómo se afecta el ingreso, las condiciones de trabajo, eh, cuánto están cobrando los colegas, si usan o no usan IA, si los clientes saben si se usa inteligencia artificial o no y cómo los colegios están regulando su uso. Que yo creo que también el SETI tiene que ver con esto, ¿cierto? Con la investigación para avanzar en ese, lo cual encuentro que es muy importante. El segundo punto sería la evaluación de la calidad de la traducción asistida por IA. Eso es algo que hemos visto ya en Congreso. eh, Comparar las versiones, ¿cierto? Humanas con la traducción automática. Sabemos que la IA está mejorando mucho, pero en este punto hay diferencias siempre en la coherencia, en el estilo, en el registro. Hay competencias muy específicas que el traductor desarrolla, ¿cierto? Que son básicamente como cuando uno comienza a andar en bicicleta, se cae, luego ya comienza a andar bien. La traducción es algo parecido, uno comienza a traducir y siempre va a cometer errores, obvio, en la formación, el desarrollo profesional, el traductor comienza desde los errores aprendiendo. Entonces eso yo creo que es algo importante también que se debería analizar. Además que hay una serie de factores que el traductor hace y que a veces el desconocimiento de las personas no entiende, ¿cierto? Piensa que el traductor solo traduce, pero el traductor asesora lingüísticamente, puede cambiar el, qué sé yo, el formato de los textos, ve cosas como las funciones, la traducción de funciones, las tipologías, bueno, etcétera.
muchas cosas. Y creo que el último punto es el desarrollo de la formación especializada, porque creo que la IA que llegó para quedarse, eso es algo que ya todos lo vemos, está en la herramienta de traducción automática. Entonces, aquí yo creo que hay que investigar para poder diseñar currículos formativos en donde se apliquen estas competencias digitales. En algún momento, cuando los traductores, muchos de ustedes lo van a entender, se estudiaba la carrera, no había, por ejemplo, clases de TIC o TIC aplicada a la traducción o de herramientas de traducción asistida. Hoy en día la mayoría de las universidades lo tienen y se consideran clases procedimentales, ¿cierto? Que el estudiante aprenda a crear un producto, aprenda a usar la herramienta, básicamente. Y creo que hoy en día con la aparición de la IA también hay que entender cómo funciona y claramente usarla siempre con la responsabilidad que conlleva. Yo siempre hago esta analogía con mis estudiantes con la película de Spider-Man, cuando el tío Ben le decía, ¿cierto?, a Peter Parker que hay una gran responsabilidad, ¿cierto? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La IA es algo parecido. Si yo soy profesional y tengo todas las competencias, perfecto, podría perfectamente usar la guía y voy a darme cuenta de algún error claramente, pero si no soy un profesional y ocupo la guía solo porque sé que o pienso que lo va a hacer bien, nosotros ya sabemos nuestra experiencia, a mí me ha tocado trabajar mucho con IA también, con traducción automática neuronal, que es otra investigación que realicé, que no es perfecta, comete errores y los traductores sí se dan cuenta de estos errores, porque si algo tenemos es que somos muy picky con las cositas, ¿cierto? Con errores desde lo ortográfico, acentuales y otro tipo ya de errores más complejos culturales, por cierto. Creo que estas tres cosas son áreas que deberíamos quizás en el futuro ya comenzar a enfocarnos. Tienes todas las razones, como por eso mismo yo comentaba que uno no puede utilizar la IA sin ser experto y poder editar y darse cuenta de los errores que está cometiendo, especialmente nosotros como traductores e intérpretes dentro de campos de especialidad y subespecialidades. Es primordial verlo como una herramienta, no verlo como una solución. Así Claro. que eso de tu parte docente, yo creo que tú, Patricia, que nos acompañó en la primera tanda de esta actividad, lo tienen muy claro, están tratando de actualizar a los chicos en las nuevas metodologías, reforzar lo que es la ética laboral, lo que es la confidencialidad de la información, son cosas demasiado primordiales, así que es una gran labor tener que cambiar las metodologías de enseñanza para que las nuevas metodologías de práctica de los futuros traductores e intérpretes estén bien alineadas con las nuevas necesidades y cumpliendo lo que se necesita para cuidarte como profesional y para cuidar también al cliente. Acá en el chat hay algunas cosillas, por ejemplo, Claudia, que nos comentaba, Jimena, que también es intérprete de lengua de señas, nos comenta que hay una lengua de señas internacional que se usa en seminarios, congresos, etcétera, pero cada país tiene su propia lengua de señas porque tiene que ver con la cultura de cada país. Por ejemplo, solo acá en Chile la seña de septiembre se hace simulando el movimiento del pañuelo cuando bailamos cueca, porque en otros países septiembre se señala de otra manera. Qué interesante, pero sobre todo acá en Chile, que somos tan buenos para inventar localismos o cosas divertidas de algo viral, es todo como un nuevo idioma que se va creando, así que nuestra lengua de señas debe ser muy distinta. En México dice Angélica Ramírez que la lengua de señas mexicana también está reconocida como una lengua en sí a nivel del país. Qué interesante. Acá Andrea Surachi nos dice, en estos momentos eso está en debate. Algunos están argumentando que el sistema hoy, al analizarse, puede estar presentando rasgos que la definirían como lengua de señas internacional. No sé de qué país nos hablas, Andrea Surachi. Apellido italiano, puede ser Argentina a lo mejor, no lo sé. Acá Carla nos dejó los enlaces de Facebook y de Instagram a las redes sociales de Pupa Estudio de Jimena para que ustedes puedan subir, o sea, perdón, puedan seguir eh, el evento que va a haber ahora en septiembre. Ya comentó que en agosto van a comenzar a promocionarlo. María Eugenia Poblete nos comenta que el IA no siempre respeta la coherencia terminológica, especialmente si se ingresa el texto por partes. Totalmente cierto. Mario, acá, supongo que Marito Helm,
Justo estamos pensando en revisar la posibilidad de un estudio sobre tarifas y podemos incluir el aspecto que comenta Didier. Por supuesto, en el colegio estamos ahí tirando nuevas ideas, como decimos acá en Chile, tratando de hacer esta lluvia de ideas para que con el em, Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación, SETI, podamos, desde los que son miembros del SETI, con otros socios o con otros colaboradores que pueden ser gente de la universidad como Didier u otros colegas que tengan ideas, podamos lograr este tipo de estudios que nos entregan información práctica, utilizable, actualizada, que es lo que hace falta porque hay muchos académicos que se dedican a la teoría, pero también desde otro punto de vista es muy necesario el estudio de datos más concretos y utilizables en el día a día. Y Mario también dice con respecto a la formación, porque él también es docente de la Universidad de Concepción, con respecto a la formación, tengo un grupo de estudiantes bajo mi guía investigando en esto. En los resultados vamos a presentarlos en alguna instancia. Angélica Ramírez también nos comenta sobre los riesgos a veces cómicos de la IA. En una entrevista con una nutrióloga muy reconocida se hablaba sobre el cacao. Cuando ella mencionó los beneficios del cacao, la transcripción automática no distinguió la O y la A tradujo al inglés The Benefits of Poop. Así que los beneficios de la caquita. Qué divertido. Angélica, le achunté, como decimos acá en Chile. Tenía razón en que eras de Argentina. Andrea también nos dice, pronto nos visitaremos en noviembre. Se llevará a cabo en Chile el sexto encuentro latinoamericano de personas sordas e intérpretes de lenguas de señas. Qué buena información. Vamos a estar atentos. Nosotros tenemos en nuestro directorio al director de postulaciones, Martín Álvarez, que es traductor y también es experto en lengua de señas. Él ahora es intérprete de lengua de señas, aparte de profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, otra persona que tiene también un gran currículum. No sé si tienen más consultas que quieran hacer, pero si no, les doy muchas gracias por haberse quedado a esta nueva patita, como decimos en Chile. Ahora, como tenemos público internacional, tengo que estar a cada rato explicando, porque en Chile nosotros al día a día hablamos con mucho localismo, pero en esta segunda parte que se quedaron, agradezco, vamos a editar este video para que quede en un solo video. En cuanto yo lo tenga listo, se los voy a informar, les voy a mandar el enlace y también esto va a quedar subido en nuestro canal de YouTube. Todo eso se lo vamos a enviar por correo. Sí o sí le vamos a enviar también la PPT para que ustedes tengan acceso a la información que se compartió hoy. Y quizás ahí tengo que discutirlo con María Isabel, les mandamos el enlace o el documento con el estudio en sí, porque ahí hay información mucho más detallada. Ahora era solamente algo resumido, una pincelada para que tuvieran un poco de información al respecto. Muchas gracias a todos. Ahí están dejando todos sus agradecimientos por el chat. Recuerden, cotich.cl, presidencia@cotich.cl en caso de que necesiten contactarnos de otras asociaciones. Nosotros feliz de colaborar con ustedes como CETI, como colegio, desde Presidencia, o María Isabel directo, o Katy Cádiz directo. Eso sería por hoy. Como les digo, muchas gracias, estamos a su disposición y seguiremos haciendo más actividades del colegio, así que atentos a nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, incluso en una nueva que es Sky algo, que no tengo idea cómo funciona porque me siento vieja, con suerte sé usar Instagram, pero yo creo que hay bastantes posibilidades para que estemos en contacto en distintas... Eso, Blue Sky. Muchas gracias a todos, Oye, ahí veo que están todos despidiéndose. Muchas gracias a todos, muchas, como les comenté. muchas gracias por venir todos, por asistir. Gracias. Chao. Chao a Gracias. todos, muchas gracias. Gracias, que estén Un muy bien. abrazo a Gracias todos. desde Panamá. Gracias al Sí, apoyo desde Panamá Gracias, Saludos Anaí. desde Hasta México. Perú. y también de México. Gracias, Angélica. Y Argentina también. Abrazos para todos, que estén muy y bien. Chao, Perú chao. estaba por ahí. Ah, mira, no me di cuenta. Cariños Sí, a yo vi Perú. por ahí pasar Perú. Maravilloso. Saludos. Chao, chao.